patria. Se abre la sesión. Las actas de las sesiones 149 y 150 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. La señorita secretaria dará lectura a la cuenta. Esta vez no hay documentos para dar cuenta, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. En varios se ofrece la palabra. ¿Varios? Diputada Carla Rubilar, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Por todos en la comisión es conocido la solicitud que se hiciera aquí mismo, particularmente por la diputada Claudia Nogueira, para que nosotros conociéramos de primera fuente del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos el informe del CENAME. Lamentablemente ahora tenemos otro tema que tocar, que es la destitución del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, situación que nos parece extremadamente grave. Fue realizada entre gallo y medianoche en medio de la visita papal, además cambiando la tabla, sin haber citado para el efecto de solicitar la renuncia y posterior destitución, sin entregar antecedentes, sin entregar argumentos. A mí me parece extremadamente compleja la situación que se está viviendo en este tenor. Quiero decirle que esta destitución se produce posterior a la visita de organismos internacionales a fiscalizar el CENAME y lamentablemente justo cuando se iba a entregar el informe final del CENAME, del cual este Congreso tiene conocimiento al menos en una parte, que fue un avance, que fue extremadamente malo, digamos, el resultado de ese primer informe. Entonces, yo quisiera solicitarle que si podemos invitar, porque no podemos citar, a la nueva directora del INH y a los consejeros para conocer cuáles fueron las verdaderas razones de la destitución del director, porque yo le quiero decir, presidente, que más parece represalia por hacer el trabajo que por no hacerlo. Y a mí me parece muy grave que nosotros estemos, además, viendo que la nueva directora es una directora que tiene al menos conflicto de interés, porque ella es directora de opción, la que más recibe recursos por parte del CENAME para todas las atenciones, y yo la verdad es que entiendo que ella además en una reunión del Consejo se manifestó en contra de la metodología con la que se hizo este estudio, o sea, no estaba de acuerdo con las entrevistas que se le hacían a los niños, cómo se le hacían, es decir, ella criticó fuertemente el informe. Si uno piensa que este informe obviamente puede generar opiniones en contrario a la gestión que ella misma ha hecho en su OCA, lo cierto es que a mí me parece muy grave y yo quisiera pedirle que esto a la brevedad, nosotros antes de que termine este mes, tengamos la sesión invitando a todos a la nueva directora y a todos los consejeros. Bien, muy bien. Ahora ya es sobre lo mismo, pero para repetir lo mismo, a ver. Tiene la palabra la diputada Claudia Nogueira. Era para proceder a... No, yo quiero, presidente, sumar a lo que ha dicho la diputada Rubilar, a pedir hoy día, presidente, si es posible, con la venia de las señoras y señores diputados, que venga el destituido director del INH, don Branislav, para dar cuenta del informe de el CENAME, informe que se hizo bajo su gestión. Hay varias preguntas que yo quiero hacerle a él. Él es el que quedó de traernos este informe sobre el CENAME. Yo quiero contarle, presidente, que estuve el día, hoy día estamos a 17. Ya, estuve el día 14, el día 15 en Temuco, visitando los centros Alborada, Belén y un organismo colaborador, fiscalizando, y además yo creo que hay temas que son importantes que podamos ver con el Instituto de Derechos Humanos y especialmente con don Branislav. ¿Qué le parece si podamos citarlo media hora? Hoy día, a las 6 de la tarde, hoy día a las 6 de la tarde, 20 minutos. Muy bien, ¿habría acuerdo al respecto? Muy bien, así se acuerda, entonces. No, yo no di el acuerdo. Pero estoy preguntando que se haya... Yo pregunté si hay acuerdo. Te dije que no. No dijiste nada, Denis, está al lado tuyo. Ya, no hay problema. Pero bueno, son 20 minutos. en todo caso... Son 20 minutos. En todo caso, ¿qué va? Vamos a invitar, perdón. Vamos a invitar, presidente. Hoy día solo el Ya, exdirector. igual está aprobado el documento. Bueno, esta tarde entonces... O si él está saliente, esta tarde se hay- puede. Votó él así, ya, ahí sienta el micrófono. Tiene la palabra la diputada Denise Pascal. A mí me parece que invitarlo a él solo es malo. Yo creo que hay que invitarlo a él y al Consejo. Para eso yo pido que se haga una reunión especial, no de 20 minutos, sino de 1 hora, 1 hora y media el lunes,
el lunes se haga una reunión especial para poder citarlos en Santiago con el tiempo necesario para poder realmente escuchar Muy bien. a él y al Consejo bien, y me poder parece, hablar me sobre parece. el tema. Habría 20 acuerdo. minutos no sirve de nada. Hay dos propuestas, por favor. Hay dos propuestas. La una para que vengan esta tarde, media hora, ambas autoridades, la ex autoridad y la actual autoridad del Sename. Y la otra propuesta de la diputada Denise Pascal para que hagamos una sesión el lunes en Santiago con la presencia del Consejo y de ambas autoridades. Votémosla, pues. Presidente, hoy día ya, yo entiendo que ya acordamos que venga el director a informar del informe del Sename. Sí, voto que sí. Otra cosa Ella sí. es la destitución, de lo cual yo estoy completamente de acuerdo que el día lunes haya una sesión especial para que analicemos con el Consejo, con la nueva autoridad y con el exdirector por qué se le sacó de su cargo. Es una sesión especial de todos los efectos. Pero hoy día, a los 20, media hora, para que explique el director el Sename, no hay ningún problema. Listo. Bueno, el acuerdo ya está tomado. 20 minutos. No, pero yo pedí Ya. Y la otra sesión está propuesta por la diputada Pascal para hacer. el lunes con todo. ¿Habría acuerdo? 20 minutos no sirve de Horario. nada. Horario, ¿le parece las 3 de la tarde? Las En la 4? tarde, por favor, a las 4. A las 4, diputado Ojeda, a las 4 de la tarde el lunes en el Congreso. Aprobado. Muy bien. ¿Algo más Hay que acomodarse. en varios? Diputada Chicardini, tiene la palabra. Presidente, mire, yo aprovechando que está la ministra acá, obviamente que no viene a hablarnos de esto, pero a lo mejor nosotros como Comisión de Familia, yo tengo una preocupación y me imagino que quizás también los otros miembros de esta comisión, de cómo se va a implementar la ley de la interrupción del embarazo, sus 3 causales. Yo entiendo que hoy día está el reglamento en Contraloría, por lo tanto todavía no sabemos en qué condiciones va a quedar aquello, pero sí, si es que nos pueden entregar algunos antecedentes de cómo va a ser el funcionamiento, cómo va a ser las derivaciones de la atención primaria, eso yo lo desconozco completamente, cómo va a ser el protocolo de la objeción de conciencia, qué es lo que va a pasar con la confidencialidad de las mujeres, sí, y yo de verdad que desconozco cómo se va a hacer esto también en regiones, cómo va a ser esto en la atención de salud privada también, como tanto la pública. Entonces, presidente, yo no sé si podemos pedir una audiencia invitar a la ministra en otra oportunidad para que nos cuente un poco de... Pero en verdad yo creo que este es el Ministerio de Salud, ¿ya? Invitar a la ministra de Salud para que nos venga a comentar cómo Muy va a bien. ser el procedimiento de la aplicación de esta ley. ¿Habría acuerdo para que la subsecretaria de redes nos informe al respecto? Sí. Muy bien. Así se acuerda. Me parece muy bien la inquietud de la diputada Chicardini. Yo también espero que sea una ley que no promueva el aborto, sino más bien que tienda a acompañar a las mujeres. Por lo tanto, para mí es muy importante cómo se va a hacer el procedimiento, pero fijémosle fecha. Porque el acordar que venga es una cosa y la otra es cuándo viene. Y yo creo que, dada la importancia del tema, compartiendo las inquietudes de la diputada Chicardini, lunes, ¿Me parece bien? lunes. Compatibilizamos la... Tiempo de las 2 Eh, horas. correcto, muy bien. El Ministra, lunes entonces invitamos ¿convidamos a ambas subsecretaria de ministras redes. o a solo a la La subsecretaria? subsecretaria de redes, que es la que tiene que ver con este Perfecto. tema. Muy bien. ¿Algo más en varios? Muy bien. Estimadas colegas, estimados colegas, la presente sesión tiene por objeto continuar la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, boletín 11.077-07 con urgencia calificada de suma. Damos la bienvenida, como ya es costumbre en nuestras sesiones sobre este tema, a la ministra Claudia Pascual, ministra de la Mujer y Equidad de Género, y a sus asesoras Catalina Lagos y Natalia Morales. Comencemos entonces en esta sesión, más bien continuemos con la votación del proyecto en cuestión. Adelante, señorita secretaria. Presidente, respecto al artículo 3, las formas de violencia, se ha despachado hasta la letra E y se discutió, la indicamos en la página 5, la indicación número 14 y 15,
y se le solicitó al Ejecutivo que reformulara ¿sí? estas dos indicaciones que quedaran pendientes, en consideración a los argumentos entregados por el Ejecutivo. por la señora Muchas ministra. gracias. Muchas gracias, señorita María Eugenia. El Ejecutivo, entonces, señora ministra, tendríamos una redacción sobre estas dos indicaciones de las diputadas Cariola Chicardini, Hernando y Pascal y del diputado Arriagada. Se refiere a la indicaciones 14 y violencia, 15. sí, a la violencia institucional y a la violencia política que se propone incorporar como letras F y letras G, FG nuevas. Sí. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludar a todas las diputadas y diputados. La semana pasada se realizaron las consultas con los distintos asesores y asesoras de los parlamentarios y parlamentarias presentes y hemos llegado, digamos, a una formulación que en estricto rigor es una formulación de consenso, digamos, de todas las con todos los asesores y asesoras, y por lo tanto el Ejecutivo lo que propone sería la siguiente redacción, entendiendo que esta es una indicación que no, o sea, no es algo que venía en el proyecto, sino que es una indicación parlamentaria. Correcto. Y por lo tanto la definición de violencia institucional que se propone sería toda acción u omisión realizada por funcionarios, funcionarias, públicos, públicas y en general por cualquier agente estatal que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres ejerzan los derechos previstos en esta ley, en la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Básicamente lo que se ha discutido en relación a esto y en comparación a la primera indicación que hace las parlamentarias Cariola, Chicardini, Hernando y Pascal y Arriagada es poder ampliar la definición y centrarlo precisamente en lo que se busca, que es precisamente el que no puedan o que la violencia tenga que ver, digamos, con la restricción del ejercicio de los derechos que plantea la propia Constitución Política, la legislación que estamos estudiando y, por supuesto, los tratados. De ahí que sea la propuesta central. Eso. Muy bien, muchas gracias, ministra. ¿Habría acuerdo sobre esta redacción consensuada con los asesores parlamentarios? La palabra para la diputada Claudia Nogueira. Presidenta, a mí me parece bien la redacción a la que hemos llegado como término, entendiendo que no era una propuesta del Ejecutivo, el incorporar la violencia institucional. Pero veo aquí que falta, y quiero, si le parece al Ejecutivo poder agregarlo, faltan los particulares que ejercen funciones públicas. Por ejemplo, aquel que trabaja en un organismo colaborador del Sename en residencia solo de niñas. Ahí tendríamos un funcionario, un particular, que ejerce una función pública. Y ahí hay niñas que son sujetas a violencia y se puede dar precisamente caer dentro de esta letra F de violencia institucional. Entonces me gustaría si pudiéramos agregarlo, presidente. ¿Qué le parece al Ejecutivo? Ministra, muchas gracias, honorable diputada Claudia Nogueira. ¿Qué le parece, ministra, agregar esto de los particulares que ejercen función pública? Presidente, yo entiendo que esto fue altamente discutido en el proceso de conversación con los asesores de las diputadas y de los diputados y que efectivamente lo que se ha hecho es precisamente poder connotar, como generalmente se hace, que la violencia institucional, digamos, está vinculada precisamente a los deberes y al quehacer, digamos, del Estado y por lo tanto el Estado quien ejerce, principalmente a través de sus agentes, esta violencia y el Estado, por omisión, también es responsable de las instituciones privadas que están a su cargo. Por lo tanto, efectivamente, esta definición lo incluiría. Para mayor abundamiento, si a la diputada le parece, que quedara precisamente la precisión que ella está haciendo en la historia fidedigna de la ley, digamos, ¿no? Pero nosotros entendemos que la definición, indudablemente, y sobre todo, en el ejemplo específico que ella está colocando, si son organismos colaboradores, reciben financiamiento público, al Estado le compete una responsabilidad absolutamente mayor que cualquier otro particular, digamos.
Bueno, eso se ha invocado, perdóneme, eso se ha invocado recientemente también en ese sentido. ¿Le parece bien? Está que quede en la historia fidedigna de la ley lo que ha aportado la diputada Nogueira, entendiendo que el Estado es, a fin de cuentas, el responsable principal de cualquier acción realizada por particulares que reciben subvenciones. Que Presidente, ejercen funciones públicas. dos cosas, quiero hacer dos observaciones al respecto. Uno, en el caso tortura queda explícitamente la intervención de particulares que ejercen funciones públicas. Y dos, frente al drama precisamente del Sename y también del Senama, en la violencia, lo que nos han dicho el Estado en ambas, y lo hemos visto en los resultados, es que se ha lavado las manos. En caso de aquellas organizaciones que no dependen directamente del Estado, pero que tienen subvención del Estado. Senama y Sename tienen esa misma configuración y lo que hemos visto es que en cualquier materia de vulneración de derechos es muy difícil adjudicarle responsabilidad. Por lo tanto, creo que para mejor legislar es importante que quede explícitamente que un funcionario, que un particular que ejerce funciones públicas también es sujeto de violencia institucional si la ejerce en contra de una mujer por el hecho de ser mujer. Es mejor dejarlo explícito, tal como se hizo en la tortura, en esta figura, que dejarlo para la historia fidedigna de la ley, porque lamentablemente los jueces no fallan de acuerdo a la historia fidedigna de la ley, sino fallan de acuerdo a la ley. Entonces, por eso quisiera el poder o dejarlo pendiente o agregar esa figura, por lo visto. Muy bien, ministra. Insiste en su inicial O sea, nosotros argumento. entendemos que esa fue la discusión que se dio en la semana, entonces yo, de verdad, ningún problema, si quieren lo volvemos a revisar, pero ¿cómo? No entiendo. Aprobar lo que usted ha propuesto ahora y dejar pendiente la discusión de cómo, en qué momento sí queda en la historia fidedigna de la ley, que es lo que se ha propuesto y lo que estamos... Bien, ¿habría acuerdo en aprobar esto? Diputado Ojeda. Bien, nominal. Votación. Señor Chicardini. Señor Mesa. A favor. Señora Nogueira. Es que no puedo... A favor, sí. De frente aquí. Sí. Señora Pascal. A favor. Señora Rubilar. 600, Señor Ojeda. presidente. Sí, le tomé. No, pero yo no he votado. ¿Sí votaste? No, no he dicho A nada. favor. ¿Alguien, Bueno, señor alguien Ojeda. Él no, pidió que fuera votación nominal, No, por lo único claro. que... Señor Ojeda. a favor. 600. Aprobado. Continuemos. En 7 minutos más vamos a suspender momentáneamente la sesión para ir a dar quórum a la sala y continuar con la sesión inmediatamente que se inicie la sesión en sala. Faltaría entonces la indicación que también estaba pendiente de las diputadas Cariola, Chicardini, Hernando y Pascal, que incorpora la violencia política, señalando todo acto de presión, persecución, discriminación, hostigamiento, amenazas o cualquier tipo de agresión a una mujer basada en el género y que tenga como objeto o produzca el resultado de menoscabar o anular los derechos políticos de las mujeres. También estaba pendiente Una redacción una del redacción. Ejecutivo. Bien, sobre esta indicación, el Ejecutivo tiene algo que decir, iba a proponer una redacción. Diputada Chicardini. ¿Quiere ir al Ejecutivo? No, Es lo que que- pasa es que nosotros estuvimos analizando con los asesores también y los diputados la redacción de la indicación que nosotros entregamos inicialmente. Y la verdad es que hicimos algunas modificaciones, de verdad de redacción, no tiene ninguna modificación de fondo. Entonces quiero leerla para ver si que
Es también A ver si al Ejecutivo está de acuerdo. coincidencia de los demás diputados para ver si es que esta es finalmente la redacción que quedaría. Proceda nomás, diputada Chicardini, Toda a leer acción basada en la el nueva género. redacción. Así es, violencia política. Toda acción basada en el género y ejercida sobre las mujeres que tenga por objeto impedir o restringir sus derechos políticos, en particular votar y ser elegida mediante votación, participar en la formulación de políticas públicas, ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas, y participar en organizaciones no gubernamentales y en asociaciones públicas y políticas. ¿Les parece? ¿Hay alguna observación? Diputada Nogueira. Presidente, esta indicación que acaba de proponer la diputada Chicardini no está consensuada ni hablada con los... Exacto. Y yo creo que ahí falta precisión, falta buscar una mejor redacción. Esta no es una propuesta además del Ejecutivo, sino más bien de las señoras y señores parlamentarios. Por lo tanto, a mí me gustaría que en esta letra, no sé qué le parece al Ejecutivo, dejarlo pendiente, seguir avanzando a fin de acordar una definición en conjunto. El Ejecutivo tenía previsto también, el Ejecutivo también nos iba a proponer una redacción sobre este punto. Escuchémosle. Sobre la indicación 15 de la diputada Cariola Chicardini Hernández Pascal de la violencia política. Sí, a nosotros nos parece y tenemos, y podemos, no tenemos problema, digamos, con hacer el esfuerzo de poder nuevamente conversar esto, en el entendido que ya fue conversado en ese ejercicio que se hizo con los asesores de todos los parlamentarios, quiero decir, en este caso, independiente de la propuesta que trae la diputada Chicardini. Y solo quisiera manifestar que lo que a nosotros nos parece fundamental es que la propuesta de redacción tenga que buscar la identificación del acto constitutivo de violencia. Por lo tanto, y en eso nos parece importante a lo mejor efectivamente vincularnos a lo que es el artículo 1 de la Convención Belén do Pará, que es precisamente el que plantea que es cualquier acción o conducta avanzada en su género. En segundo lugar, que pudiéramos dar cuenta del objeto de la violencia, que es las mujeres, digamos, ¿no?, sobre quién se ejerce. Y en tercer lugar, el propósito del acto, que en este caso sea impedir o restringir los derechos políticos, y también ahí tener en vista los derechos políticos que se nombran y enumeran muy centralmente, digamos, en la Convención Belén do Pará, donde básicamente están, por supuesto, el derecho, digamos, a participar en las elecciones, tanto votando como siendo elegida, por supuesto, el ocupar los cargos públicos, el participar de las organizaciones y también la formulación de las políticas públicas. Eso era a nosotros nos parecía como central. La redacción la podemos buscar, por supuesto, en el marco del transcurso de este día. Muy bien, ¿habría acuerdo en consensuar entonces, diputada Chicardini, con lo que ha manifestado la señora ministra? Bien, lo dejamos pendiente entonces por ahora. Quedan 2 minutos para asistir a la sala, a dar el quórum y continuar con nuestra sesión. Veamos la siguiente, por lo menos démosle lectura. Bueno. El artículo 4 también ya fue en parte discutido, presidente, señala que ámbito en que se ejerce la violencia contra las mujeres. A. Violencia en el ámbito privado. Se refiere a la forma de violencia que tiene lugar dentro de la familia, así como la que tiene lugar en cualquier otra relación íntima o de pareja, aunque no exista ni haya existido convivencia entre la víctima y la persona que agrede. Violencia en el ámbito público se refiere a la violencia contra las mujeres que es perpetrada por cualquier persona cuya relación no esté comprendida en el ámbito privado. Esta comprende, entre otras, aquella que tiene lugar en los establecimientos educacionales y de salud, el lugar de trabajo y los espacios públicos, la que es perpetrada o tolerada por el Estado o sus empleadas y empleados públicos, donde quiera que ésta ocurra, ya sea en periodo de normalidad o de excepción constitucional, y particularmente aquella que tiene lugar bajo control o custodia estatal. Muy bien. La diputada Nogueira, ¿hasta ahí Sí, llegamos? sí. No, sí. Presentó una indicación para reemplazar en la letra A la palabra privado por la expresión íntimo. La siguiente indicación, también al literal A, se fue retirada por la diputada Chicardini Pascal y el diputado Arriagada. Y ahí entonces, hasta ahí llegamos, porque también quedó pendiente
la discusión respecto del término íntimo propuesto y no fue votado. Se vio la posibilidad de estudiar Sí, lo con recuerdo mayor perfectamente. profundidad. Quedamos hoy de ver este reemplazo propuesto por la diputada Nogueira de la palabra privado por la expresión íntimo. Sí. ¿El Ejecutivo tiene algo que decir al respecto? Sí, presidente. Ministra. Sí, presidente. Nosotros también se incluyó, digamos, esta materia en el ámbito de revisión que se hiciera con los asesores y asesoras. Y lo que entiendo es que nosotros nuestros asesores con los de los parlamentarios han llegado, digamos, a convenir que se pueda mantener las distinciones que nosotros hemos planteado en el proyecto de ley, haciendo sí la salvedad, digamos, que pueda distinguirse a partir de lo privado de lo público, establecido más bien por el ámbito de las relaciones y por lo tanto generar una nueva redacción en este sentido, digamos, ¿no? Que no modifica lo de privado, sino que modifica más bien la definición de lo público en términos de su precisión. Si me permiten, lo paso a leer. Muy bien. La letra A de violencia en el ámbito privado estaría dada de la siguiente manera. Se refiere a las formas de violencia que tienen lugar dentro de la familia, así como la que tiene lugar en cualquier otra relación íntima o de pareja, aunque no exista ni haya existido convivencia entre la víctima y la persona que agrede. Por eso digo, es que esa es la que no se modifica. Letra B, violencia en el ámbito público. Se refiere a la violencia contra las mujeres que es perpetrada por cualquier persona cuya relación no esté comprendida en el ámbito privado. Esta comprende, entre otras, aquellas que tienen lugar entre los miembros de la comunidad educativa, las relaciones laborales, de atención de salud y particularmente aquella que tiene lugar bajo control o custodia estatal. Si se ve la nueva definición, lo que está haciendo es generarla, obviamente, tal cual como nosotros la entendíamos en nuestra primera redacción, pero para mayor claridad, con una definición de las relaciones que se dan en los distintos ámbitos que se habían definido ahí. Muy bien. Vamos a suspender la sesión para dar el quórum en sala. Y queda pedida la palabra para la diputada Claudia Nogueira. Se suspende la sesión durante 10 minutos. La palabra para la diputada Carla Rubilar. Sí, presidente, yo lamentablemente tengo que ir a dar quórum a la Comisión de Ciencia y Tecnología. Estamos viendo con suma urgencia el Ministerio de Ciencia. Lamentablemente el Ejecutivo ha optado por muchas sumas urgencias de últimos minutos y ha sido complejo, digamos. No sé si puedo esperar a que venga uno más para que puedan seguir votando, pero tengo que retirarme en cuanto llegue uno más para mantener el quórum de votación. Se comprende perfectamente porque la labor parlamentaria es múltiple y no solo cuando se está en la sala. ¿Sí? ¿Quién? No me diga. ¿Nos irá a atender? No, yo no voy ya a me he pedir dicho a los que no vamos a ser parlamentarios. los que no van a hacer. Sigamos. ¿Cuántos somos? Somos 4 y ¿Podemos votar? Continuamos. Un solo paquete. Ya. Entonces, tenía que votar la propuesta del Ejecutivo, porque voy a pedir la palabra, pero no está la diputada Nogueira. Leo la propuesta del Ejecutivo. Muy bien. Para el artículo 4, ámbito en que ejerce la violencia contra las mujeres, la letra A quedaría igual. Voy a leer la letra B. Violencia en el ámbito público. Se refiere a la violencia contra las mujeres que es perpetrada por cualquier persona cuya relación no esté comprendida en el ámbito privado.
Esta comprende, entre otras, aquella que tiene lugar entre los miembros de la comunidad educativa, las relaciones laborales, la atención de salud y particularmente aquella que tiene lugar bajo control o custodia estatal. ¿Habría acuerdo sobre la propuesta? Voy a tomar la votación, presidente. Votación. Sí. 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 Nueva. Ya. Solamente cambia la letra. Ya. Cita Chicardini. Señor Mesa. A favor. Señor Ojeda. Señor Ortiz. A favor. Señora Rubilar. 5-0-0. Aprobada. Continuemos. Entonces, las siguientes indicaciones, ya que se ha cambiado, se entenderían rechazadas, presidente. ¿No es verdad? Sí, quedan rechazadas automáticamente. La indicación número 19 de la diputada Sabat. En el literal B, sustitúyase la expresión empleadas o empleados públicos por la palabra agentes. Muy bien. La palabra para el Ejecutivo sobre esto, de la indicación de la diputada Marcela Sabat, Porque es distinto. sustituyendo la expresión empleada o empleados públicos por la palabra agentes, en la indicación 19, página 6 del comparado. Tendría que ser. Señora ministra, Con la Claudia nueva- Pascual. Con la nueva redacción que se acaba de aprobar, esta parte se refería al inciso original, por lo tanto ya no tiene sentido Al esta... igual que la anterior. Ya. Muy bien, continuemos. La siguiente indicación es para agregar de la diputada Nogueira una nueva letra C del siguiente tenor. Violencia en el ámbito privado se refiere a la violencia contra las mujeres que tiene lugar en... Esto también... Esto ya estaba presidente, visto con por la el- nueva indicación, Claro, o sea, no estaría por- rechazado Ya no, y claro. también... Sí. Está Y subsumida. también la letra B. ¿Poner algo ahí, presidente? Sigamos. ¿Presidente? ¿Sí? No, en el Diputada artículo, Nogueira. sí, artículo 4, que a mí me parece bien, agradezco además la disposición del gobierno de poder haber redactado una indicación de consenso. Yo solo una aprensión y preguntarle al Ejecutivo, ¿no es mejor en la letra B poner, esta comprende, entre otras, aquella que ocurre en vez de que tiene lugar para efectos de que no se pudiera confundir o establecer como Letra B. territorio, que puede... Esta comprende, entre otras, aquella que puede ocurrir entre los miembros de la comunidad educativa, las relaciones para efectos de evitar que se pueda establecer como territorio, como lugar físico, sino más bien la violencia en la relación. Esta es la indicación para B, para agregar la nueva letra D. Es la que propone el Ejecutivo. ¿Sí? Llegamos a un acuerdo entre todos. Ahora, Mi ahora, propuesta ya. es poder reformar, que lo reforme si están de acuerdo la Secretaría, si eso no hay problema. En vez de aquella que tiene lugar, aquella que ocurre entre... Ah, ya. Sí, aquí Aquella que tiene lugar entre los miembros, ahí. ¿Qué ocurre entre los miembros, no que tiene lugar? Entre el Aquella miembro de que la... ocurre, no que tiene lugar. Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Se puede agregar? ¿El ¿Están de Ejecutivo está de acuerdo? acuerdo? Ya. Muy bien. Ministra. Sí, si se agrega aquello, digamos... Se reemplaza. si se reemplaza, digamos, mejor dicho, entendiendo que se entiende exactamente lo mismo, en tanto la definición todo el rato ha puesto el énfasis en las relaciones. Yo pediría, si es posible, para mayor entonces claridad, también agregar instituciones en comunidades educativas, porque comunidades educativas remite mucho más preferentemente en la normativa del Ministerio de Educación a los colegios y a las escuelas y no necesariamente en las instituciones de educación superior, y por lo tanto me parece más pertinente aún todavía. Hay Entonces, anuencia para lo que usted ha que propuesto, quedara ministra. instituciones y de la comunidad educativa y queda todo junto, por favor. Ah, sí se acuerda. La Secretaría a toda velocidad está tomando nota de estas sugerencias que ya han sido aprobadas. Sí, que ocurre entre los miembros de instituciones y de la comunidad educativa. Eso es.
Muy bien, continuemos. Indicación 21. ¿El diputado Arriagada la retiró? Sí, Está retirada. por lo tanto, entonces, voy a leer el artículo 5. Muy bien. Deberes. Sí. Deberes de los órganos del De Estado. los órganos del Estado. Cuando los órganos del Estado desarrollen políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones, en el marco de sus competencias, propenderán a la adopción de las medidas apropiadas para dar cumplimiento a los objetivos y disposiciones de esta ley. En este marco, deberá tenerse en especial consideración lo dispuesto en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y en los demás tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes. El diputado Arriagada la retiró y la diputada Chicardine y la diputada Pascual también retiraron la indicación número 22. Diputada Chicardini. Sí, presidente, no está la diputada Pascual, pero nosotros habíamos efectivamente retirado la indicación por un problema de redacción, pero nosotros tenemos otra propuesta que la trajimos ahora, entonces quiero leerla para ver si es que... A ver, escuchen. Ya. Esto es de la... Sí, del indicación inciso primero 22. del artículo 5. Del artículo ¿Ya? 5. Pucha, tengo una sola, ¿no tienen más? La leo y la van a sacar fotocopia. Ya, deberes de los órganos del Estado. Los órganos del Estado deberán condenar todas las formas de violencia contra las mujeres y cuando desarrollen políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones, en el marco de su competencia, adoptarán las medidas apropiadas para dar cumplimiento a los objetivos y disposiciones de esta ley. En este marco, deberá tener en especial consideración lo dispuesto en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y en los demás tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Le voy a... Pero en verdad es también como para... Bueno, que serán deberes del Estado y no obligaciones, ¿ya? Que estableció aquello. También que todos los órganos del Estado sin distinción condenen todas las formas de violencia contra la mujer y que por lo demás también se hace cargo de lo que establece el artículo 7 de la Convención Belém do Pará. Y por último, que nosotros establecimos el concepto adoptarán, porque ellos proponderán, la verdad es que es como un... no es... Así es. Eso. Señora ministra, ¿alguna observación a lo que ha propuesto la diputada Chicardini en torno al artículo 5? Diputada Noguera, ¿quería decir algo? Adelante, señorita Presidente, Claudia. a mí me parece bien el espíritu de esto, está más bien tomado esto de la CEDAW o de Belém do Pará, de algún tratado está tomado, porque yo, de Belém do Pará, primero, yo creo que aquí puede haber un tipo de inadmisibilidad porque habla de adoptarán medidas. Y en segundo lugar, los órganos del Estado no condenan en Chile. Quien condena solamente los tribunales de justicia. Entonces, esto está bien en el orden de tratado internacional porque la reacción y la práctica es distinta, pero incorporarlo en la ley, el órgano del Estado no condena jamás. Solo condena el Tribunal de Justicia mediante sentencia definitiva. Entonces, a mí me gustaría, si tuviera bien, el poder... consensuar, porque esta es una propuesta que en principio me parece bien, hay que ver si es admisible o no, con el tema de adoptarán las medidas apropiadas y ver otra reacción que pueda ir en la misma dirección. Bien. Nos aclara el Ejecutivo sobre estas observaciones que hace la diputada Noguera, la propuesta de la diputada Chicardini. Adoptarán, puede ser inconstitucional. ¿Plantearlo? No, no es inconstitucional, ¿no? La Secretaría nos va a aclarar al respecto. No sería inadmisible porque está dentro del marco también de los derechos humanos y de los tratados que a ellos se refieren, se entienden incorporados a la ley vigente. Es admisible. Así entonces. es. Muy bien. Ministra Claudia Pascual. Sí, sí.
Sí, presidente, muchas gracias. Yo quisiera valorar, digamos, la propuesta de redacción que se entrega en el entendido que recoge lo que las mismas parlamentarias habrían planteado en la sesión anterior en relación a poder hacer un poco más imperativo, digamos, en este marco los deberes de los órganos del Estado. En este caso en particular, el cambio de propenderán a adoptar las medidas apropiadas para dar cumplimiento a los objetivos y disposiciones de esta ley por adoptarán, las entendemos que no serían inadmisibles en el entendido que anteriormente se está planteando que son los órganos del Estado cuando desarrollen sus planes y en el marco de sus competencias. Por lo tanto, además también está acotado, digamos, en ese ámbito. Muy bien. Ahora, en relación a la inquietud que plantea la diputada Nogueira, se entiende, bueno, si uno hace la condena, por ejemplo, pero entiendo, digamos, el fondo. Nosotros como efectivamente, por ejemplo, Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, cada hecho de violencia lo condenamos, independiente que no esté en nuestra tuición impartir la justicia, digamos, ¿no? Porque efectivamente es un acto, digamos, de, en definitiva, de condena social, ética, política, moral, digamos, que se hace y por lo tanto de no ampararlo. Sin embargo, entendiendo el fondo lo que plantea la diputada, si le parece a bien a toda la comisión, pudiera buscarse un término como rechaza todas las formas de violencia o algo que lo pudiera manifestar y no dejarlo en el mismo término que la justicia, digamos, utiliza para no llamar a la confusión. ¿Habría acuerdo en poner rechazar en lugar de condenar? Diputada Nogueira, ¿de acuerdo? Así se acuerda. Rechazar en lugar de condenar. Continuemos. Ya, y Ya. bajo esa... Ya se aprobó. Perfecto. Sí, pero entiendo entonces que el segundo párrafo, señora ministra, el segundo párrafo del artículo 5º no iría porque estaría comprendido entonces, al parecer, en lo que escuché que se hace referencia a las mismas convenciones. Reemplaza todo el inciso, entonces. Sí, reemplazaría todo el inciso. Ya. Perfecto. Entonces, habría que... Bueno, voy a leer el inciso segundo del artículo 5º. El Ministerio Atención. de la Mujer y la Equidad de Género, de conformidad con lo establecido en los artículos 1º, inciso 2 y 3 de la Ley 20.820, que refiere al objeto y atribuciones del Ministerio, que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y modifica normas legales que indica, y dentro del marco de su competencia, velará por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materias de violencia contra las mujeres. No, estoy leyendo para votarlo. Vamos a votar entonces. Yo había entendido que había anuencia de todos para en aras del tiempo, pero bueno, vamos a votar nominalmente entonces. El artículo completo, entonces, con la modificación que sustituye el primer inciso. Señora Chicardini. Señor Mesa. A favor. Señora Nogueira. A favor. Señor Ojeda. Señor Ortiz. A favor. Señora Rubilar. También. 1, 2, 3, 4. Unánime. 4. Sí, 400. Aprobado. Continuemos. Artículo 6º. Deberes particulares del Estado. Del inciso 1. Corresponderá especialmente a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Salud, promover dentro del ámbito de sus respectivas competencias medidas tendientes a la protección de los derechos de las mujeres, incorporar la perspectiva de género, prevenir la violencia contra las mujeres y otorgar una respuesta dentro del ámbito de sus competencias frente a su ocurrencia o al riesgo de padecerla de conformidad con esta ley o de la normativa que les sea aplicable.
El señor Arriagada retiró su indicación en la número 23 y la número 24 de las diputadas Chicardini y Pascal. Incorpórese en el inciso primero a continuación de la expresión y salud, incorpora los siguientes ministerios: de Trabajo y Previsión Social y de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Muy bien. Diputada Chicardini, ¿tiene algo que agregar a su indicación? No, solo que ratificar que es necesario incorporar Otro ministerio. ¿Qué? Incorporar otros ministerios, sobre todo a mí me interesa mucho el Ministerio del Trabajo, en el entendido de que nosotros seguimos la lucha de defender la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, sobre todo en el ámbito laboral. Por lo tanto, creo que es indispensable considerar el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Previsión Social, de Cultura, las Artes, Patrimonio. O sea, es bien coherente con lo que nosotros hemos desarrollado, que esto es también una lucha que no solo se debe erradicar en un solo ámbito, sino que esto es interministerial. Muy bien, ¿el Ejecutivo tiene algo que decir al respecto? La indicación de la diputada Chicardini Pascal para incorporar el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y de la Cultura, la Arte y el Patrimonio. Son dos ministerios. Sí, presidente. En estricto rigor, antes de hacer las salvedades, en estricto rigor esta indicación, digamos, asigna nuevas funciones a los órganos del Estado al pedir nuevos ministerios. Ahora, entendiendo, digamos, el fondo y la inquietud, digamos, que se plantea por parte de la diputada y entendiendo también que era parte de inquietudes de otros parlamentarios, nosotros hemos hecho una consulta y entendiendo además que el plano de trabajo de un Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a propósito de la preocupación que han tenido los parlamentarios y las parlamentarias en el ámbito de velar porque haya prevención y atención de la violencia en los ámbitos de las relaciones laborales, el Ministerio del Trabajo estaría dispuesto a incorporarse en esta redacción. Sin embargo, el resto por ejemplo, el de Cultura y las Artes, entendemos que tiene un papel total y absolutamente distinto, en tanto nos genera, digamos, tiene un papel fundamental en la prevención, indudablemente, por los mensajes culturales que entrega. Pero de momento solo pudiéramos dar respuesta con acoger, digamos, si le parece a la diputada, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que son aquellos, digamos, que nos apoyan para poder incorporarse en esta redacción tal cual está. Y es lo único que podemos contestar por el momento. Muy bien, habría acuerdo por parte, por lo menos, de la diputada Chicardini, porque la diputada Pascal no está, para amputar aquello del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio de esta indicación. Sí. Hay un término médico, más bien quirúrgico, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que también, porque se incorporaba este ministerio en la lógica de que el hombre y la mujer tienen que también estar acorde de cómo hoy día los dos cumplen un rol importante en la sociedad, culturalmente, a eso voy. Pero bueno, si hoy día hay disposición del Ministerio del Trabajo, perfecto, porque hoy día lo estaría patrocinando el Ejecutivo, así que sería por ese lado admisible y yo no tengo ningún problema. La Secretaría nos quiere dar un argumento sobre la admisibilidad de esta indicación. Presidente, no está obligando a los nuevos ministerios porque es en el ámbito de las competencias, o sea, las tiene o no las tiene las competencias, no está creando nada nuevo. Por lo tanto, el presidente decide. La mesa declara admisible en este momento la presidencia. Si fuéramos con más, claro, el objetivo, yo no sé por qué razón, pero en esta sesión vamos con más rapidez que en otras. Continuemos. Entonces tiene que votar. Bien. ¿Tendría que votar la indicación 24? Muy bien. La misma votación, perdón. La misma votación, ¿le parece, presidente? ¿Le parece con la votación anterior? 400. ¿Le parece? Aprobada. La indicación de la diputada Chicardini. Ya. Continuemos. La segunda indicación al mismo artículo 6º de la diputada Nogueira para reemplazar en el inciso primero
promover dentro del ámbito de sus respectivas competencias medidas tendientes a la protección de los derechos de las mujeres, incorporar la perspectiva de género hasta que les sea aplicable por el siguiente. Promover dentro del ámbito de sus respectivas competencias medidas tendientes a la protección de los derechos de las mujeres, prevenir la violencia contra las mujeres, otorgar una respuesta dentro del ámbito de sus competencias frente a su ocurrencia o al riesgo, el aire acondicionado, de padecerla, de conformidad a esta ley o de la normativa que les sea aplicable, e incorporar la perspectiva de género, entendida como el proceso de valorar las implicancias para las mujeres y para los hombres de cualquier acción que se planifique. En el fondo lo que hace es trasladar al final la frase, solo la frase, e incorporar la perspectiva de género, que también la considera en otro lugar, y la define. Muy bien, el Ejecutivo tiene algo Además, que es decir todo al igual. respecto. Ministra Claudia Pascual, la indicación de la diputada Nogueira. En el fondo aparece solo una. Claro. Yo Incorpora. a lo mejor pudiera fundamentarla para que escuchara Mientras tanto, sí, bueno, el esperaba Ejecutivo. que no fuera necesario, pero fundamente. Porque es usted- importante. Bueno, es Diputada Nogueira. es, presidente, establecer en la discusión si es necesario o no definir lo que es perspectiva de género, porque no está definido en nuestro ordenamiento jurídico. Y como lo que se va a establecer es que todo aquello que atenta contra la perspectiva de género es constitutivo de violencia, yo creo que corresponde en la ley definir lo que es perspectiva de género. Y yo no la estoy definiendo de acuerdo a cómo yo la pienso, sino que esta definición está tomada del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que dice el proceso de valorar las implicancias, que es lo que es la perspectiva de género. Es el proceso de valorar, entre otras, la definición es más larga, pero creo que la primera oración es lo que corresponde agregar en esta indicación. El proceso de valorar las implicaciones para las mujeres y para los hombres de cualquier acción que se planifique. Porque es importante, porque además el gobierno anterior y en este también hubo avance en establecer la perspectiva de género en todos los ministerios. Inclusive se habló de que las carreteras, el diseño de obras públicas también tuviera perspectiva de género, para efectos de incorporar mudadores en espacio de las carreteras, unos salones especiales cada cuantos kilómetros para poder establecer para las mujeres camioneras, para las mujeres que viajaran, el poder establecer y el tener una mirada de perspectiva de género, que es lo que implica el construir cualquier impacto en el ámbito urbano, con perspectiva de género. Pero tenemos el problema de que no sabemos lo que es la perspectiva de género. No está definido en el ordenamiento jurídico. Y aquí en esta ley es aún más complejo, porque aquí todo aquello que atenta contra la perspectiva de género es constitutivo de violencia. Entonces, para mejor resolver, para tener más ayuda al juez y para que sea eficaz, definamos qué es lo que se entiende por perspectiva de género. Y esta es una definición que está tomada de las Naciones Unidas, y yo no sé qué le parece al Ejecutivo, si no buscar otra, pero creo que es importante que se contenga la definición aquí. Queda claro su propuesta, diputada Nogueira. Ahora hace falta la opinión del Ejecutivo para resolver mediante votación de esta comisión. Gracias, presidente. Lo que nosotros hemos analizado, y si se darán cuenta todas las normativas que se han estado debatiendo y legislando en el Congreso, precisamente hacen referencia, digamos, a tener en cuenta, digamos, la perspectiva de género, en el entendido, digamos, de generar entendimientos que van en el marco de la historia fidedigna de la ley y no en la definición propia de la normativa. Primero, porque efectivamente es un concepto que también puede ir mutando, porque se debe y se constituye también a partir de distintas circunstancias que en tiempo, espacio, cultura, política, economía, sociedad específica vayan definiendo. Por lo tanto, una definición específica, digamos, en la normativa va a tener que seguir siendo modificada de manera constante. En segundo lugar, entender indudablemente
y compartiendo, digamos, que efectivamente es necesario tenerla en cuenta. Yo entiendo que la definición que está proponiendo la diputada Nogueira no es una definición oficial de Naciones Unidas, sino que es de un órgano de organizaciones de la sociedad civil, porque es el COSOC de Naciones Unidas, no es la Convención Belén do Pará, no es la Convención que da seguimiento a toda forma de discriminación CEDAW, por lo tanto es una definición en ese sentido que no es estrictamente la de las convenciones, y tanto las convenciones como las normativas hablan más bien de esta perspectiva de género, digamos, sin hacer, digamos, la definición tal cual como la está haciendo ella. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros entendemos, digamos, que indudablemente en este caso, digamos, es tener a la vista y en cuenta, digamos, las situaciones de discriminación y diferencia, digamos, que tienen hombres y mujeres en este caso, digamos, ¿no? Eso. Bien, la diputada Nogueira ha dicho que esta es una propuesta, pero que podríamos llegar a acuerdo en otra definición de qué es perspectiva de género. Así lo hemos manifestado. Diputada Nogueira, ¿no? Efectivamente, tal como lo dice la ministra, esto, y como lo dije en un principio, uno, es una propuesta, dos, que está contenido en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, por lo tanto, claramente no forma parte de un tratado. En tercer lugar, tampoco la perspectiva de género está definida en ningún tratado. Esta es una propuesta, dado que acabamos además, presidente, de incorporar la violencia institucional. En el marco de esta perspectiva de género, sin definirla, podríamos perfectamente el Estado estar permanentemente, el Estado, ser sujeto de violencia. Entonces, ¿por qué es necesario buscar un acuerdo, una definición en consenso e incorporarla? Porque una cosa es la declaración de establecer que todas nuestras leyes se hagan con perspectiva de género, y otra en el marco de la violencia, porque en el marco de la violencia, todo aquello que atente contra la perspectiva de género inmediatamente es violencia, y al ser violencia es objeto de sanción, de multa, de delito, en fin. Por lo tanto, creo que es mejor dejarla pendiente para que el Ejecutivo pudiera hacernos una propuesta. ¿Parece bien dejar pendiente esto para que el Ejecutivo nos haga una propuesta de definición de perspectiva de género? ¿Le parece bien, ministra? Presidente, yo solo quiero hacer la salvedad que hubo un trabajo, no hubo consenso. Yo no tengo ningún problema en volver a hacer el esfuerzo, pero la nueva propuesta que llegue, si no hay consenso, yo pido que por favor se vote, porque si no, no tenemos vamos a dilatar eternamente la votación. Así será. Muy bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Ay, presidente.